Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt. En nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión, les doy la más cordial bienvenida, deseando que se encuentren con buena salud y en armonía. Seré moderador de la tertulia y lecturas. Hoy, 6 de diciembre de 2022, celebramos nuestra 35ª sesión, la última del año 2022, y leeremos el texto Jean Robert y la crítica de los sistemas de Humberto Beck. Tendremos el honor de contar con el autor para comentar a fondo y rememorar la figura de Jean Robert. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora de nuestro seminario. Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Hernando Calla, bienvenido. Qué gusto que estás aquí. Ya te habíamos extrañado. Qué bueno que estás aquí. Bueno, pues ahora tenemos el privilegio de escuchar a Humberto Beck. Humberto Beck es, para mí, yo lo digo personalmente, ¿verdad? Es un excelente intérprete de Jean Robert. Jean Robert tiene a veces un estilo un poquito complicado, un poquito hermético. De por sí Jean era un personaje apofático, como dice Javier Sicilia, en el ámbito místico, religioso, de fe, era una personalidad apofática. O sea, él nunca lo expresaba claramente y decía que de eso no se debía de hablar. Y yo creo que Jean Robert, en muchos aspectos de su pensamiento, tiende un poco a ser así, apofático. Y difícil, porque entonces no se le capta completamente todo lo que quiere decir. Y Humberto, pues es una de las personas que mejor extrae en las profundidades de lo que Jan quiere decir, y además lo sabe decir de manera clara y poética también a veces. Entonces, por eso, bueno, yo con eso ya te introduzco, Humberto, y pues ya leeremos tu texto poco a poco, pero van a ver que es un texto sumamente claro, que yo le agradezco a Humberto que con esta lectura que hace del pensamiento de Jean Robert, lo hace más accesible y más claro y más directo lo que quiere decir. Muchas gracias, Humberto. Ok, yo voy a leer un poco del currículum muy breve de Humberto Beck. Monterrey, México, 1980, es historiador, ensayista y editor. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y un doctorado en Historia Intelectual Europea en la Universidad de Princeton. Y fue investigador por los postdoctoral en una universidad prestigiosa de Boston. Ha trabajado como editor en línea en Letras Libres y fue fundador y codirector editorial de Horizontal. Y yo la verdad admiro mucho a Humberto Beck. Tiene una capacidad para extraer la parte esencial tanto de Ivan Illich como de Jean Robert. Bienvenido, Humberto. Comenzamos. Muchas gracias a Silvia y muchas gracias Alicia por la presentación. Estoy muy contento de estar. Esta es mi segunda participación en el seminario de lectores de Jean Robert y me da mucho gusto poder compartir otra vez mi lectura de la obra de Jean con ustedes. Entonces, como la otra vez me acuerdo, el procedimiento es leer el texto. O sea, voy leyendo mi texto. Ok. ¿Y hago pausas en algún momento o lo leo de corrido? ¿Cómo es más conveniente? Lo podemos leer juntos, o sea, podemos dar la palabra a varios lectores, Okay. y en algún momento, pues si quieres comentar, bienvenido. Sí, mejor. Entonces sería mejor que lo lean otros integrantes del seminario, ¿no? Así es. Ok. Bueno, si quieren comparto el texto.
Comienzo. Jean Robert y la crítica de los sistemas, por Humberto Beck, El Colegio de México. La edad de los sistemas en el pensamiento de Illich Tardío, obra del pensador social mexicano de origen suizo, Jean Robert, es, como su título lo indica, una reflexión sobre la última etapa del pensamiento del propio Robert. En primer lugar, porque toda obra de crítica, si llega realmente a tocar el corazón del objeto de su atención, es mucho más que un mero comentario. Es una continuación y una suerte de cumplimiento del objeto criticado y por lo tanto una obra original con derecho propio. En segundo lugar, porque la obra intelectual de Illich tiene dos planos de elaboración autoral, un plano individual y un plano colectivo. Como el propio Illich lo señaló en más de una ocasión, la mayor parte de sus libros son el resultado de conversaciones y debates con amigos y colegas. Entre estos amigos, Jean Robert ocupa un lugar especial, y la edad de los sistemas en el pensamiento de Illich tardío es un testimonio de ese diálogo fructífero. La aportación central del libro de Robert es su contribución a entender el sentido global, del pensamiento de Iván Illich, desde sus primeros escritos de amplia circulación a finales de los años 60 hasta sus últimas reflexiones previas a su fallecimiento en el 2002. En concreto, la obra de Robert aporta los elementos para discernir una filosofía o teoría de la historia implícita en el pensamiento de Illich, es decir, una cierta lógica o esquema conceptual para comprender el devenir de los acontecimientos. ¿Quieres continuar, Coti? Listo, es que no encontraba el sentido de esta filosofía de la historia implícita no comenzó a vislumbrarse sino hasta las últimas etapas, las menos conocidas de la obra illichiana, es decir, los años de lo que Robert llama el Illich tardío, de la década de los 80 y 90, en contraste con el Illich clásico de los años 60 y 70. La época de Illich tardío comprende los años dedicados a realizar una historia crítica de las certezas moderna. Si para poner dos ejemplos ilustrativos, en su época clásica, el pensamiento de Illich se había dedicado a cuestionar la idea de escolarización universal obligatoria o la práctica de la medicina institucionalizada. En esa época tardía, Illich se ocupará de cuestionar las certezas modernas detrás de cada uno de estos proyectos, las ideas mismas de educación o salud. Otro aspecto de esta teoría de la historia implícita en el pensamiento de Illich, que Robert dilucida, es el énfasis en las rupturas históricas en vez de en las continuidades, o de las pérdidas, en vez de los desarrollos. Illich nos recuerda a Robert oponía a las historias de los desarrollos, aquella que buscan los elementos de una continuidad del pasado en el presente, las historias de las pérdidas. Un ejemplo de estas historias de las pérdidas es la historia de los modos en el que los seres humanos se han relacionado con su entorno a través de los sentidos. Robert señala las pérdidas de agudeza de las percepciones que acompañan los progresos de la descripción cartesiana del mundo. Robert 98. Como lo ha sido, por ejemplo, la pérdida de intensidad de las percepciones olfativas. Otra pérdida análoga que ha tenido enormes consecuencias en el rumbo que ha tomado la evolución social y económica de las sociedades modernas es la pérdida de modos vernáculos para la producción de valores de uso. Contra el discurso más convencional, estas pérdidas culturales no se pueden considerar como el precio de los desarrollos, porque estas pérdidas representan la desaparición irreparable de realidades incuantificables. Jean Robert
esclarece el proceso dentro de la evolución del pensamiento illichiano, por el cual el Illich tardío se dio cuenta de que su obra previa había dado por sentadas todas estas certezas culturales de la modernidad. De entre todas estas certezas hay una que destaca, pues se conecta de diversas maneras con todas las demás. Esta certeza es la relacionada con el concepto mismo de instrumentalidad. Si algo define la obra de Illich tardío es el descubrimiento de que la idea de herramienta no es ahistórica, tiene una historia y por lo tanto un principio identificable históricamente. Dada la importancia del concepto de herramienta en la primera etapa del pensamiento illichiano, dedicada a la crítica de la contraproductividad de las herramientas modernas, el hallazgo de la historicidad de los instrumentos técnicos representa un parteaguas fundamental. Si la idea de herramienta tiene una historia, entonces también un principio identificable. Robert nos recuerda que el mundo de la antigüedad clásica no conocía las herramientas, sino los órganos. Un órgano en el sentido aristotélico es, según Marianne Grönemeyer, todo lo que ayudaba a un ser a realizar su esencia, citada en Robert 105. Una suerte de herramienta orgánica sin existencia propia más allá del cuerpo. En el mundo clásico, por ejemplo, un martillo no era una herramienta, sino una prolongación de la mano. Decir herramienta, en contraste con el órgano aristotélico, supone el concepto de distalidad, es decir, de una distancia física, sobre todo mental, entre el sujeto usuario de la herramienta y la herramienta misma, entre la mano y el martillo. No fue sino hasta el siglo XII cuando nació la herramienta como idea a través de los diagramas que coincidieron las cajas de herramientas, como conjuntos de dispositivos con una existencia independiente de la mano que los empuñaba, es decir, dotados de distalidad. Este salto conceptual representó el nacimiento de la idea de la técnica que priva entre nosotros hasta el presente. La tecnología como el medio neutro y eficaz para la realización de un fin. Gracias, Coti. No sé si Humberto quiera hacer un comentario hasta aquí o si seguimos. No, mejor me espero un poquito. Muy bien. ¿Puedes continuar, Miguel? Sí, sí, cómo no. Pero de acuerdo con Robert, si el concepto de herramienta tuvo un principio identificable, entonces debe tener también un final. Este es el otro gran descubrimiento de la obra de Illich tardío, consustancial al hallazgo de la historicidad de las herramientas. Hacia finales del siglo XX, Illich advierte que los artefactos contemporáneos habían comenzado a dejar de cumplir el requisito de la distalidad. De una computadora, por ejemplo, sobre todo si está conectada a Internet, no se puede ya decir que sea una mera herramienta. Una computadora no se puede simplemente tomar y dejar, como un clavo o un martillo, porque su funcionamiento es indisociable de su pertenencia a una red de flujos de información. Illich conceptualizará esta situación sin precedentes haciendo uso de la noción de sistema. Utilizar una computadora no es equiparable a la utilización de una herramienta convencional, porque el uso de la computadora obliga a los usuarios a ser parte de un sistema que los integra. La diferencia entre herramienta y el sistema reside en esta pérdida de distinción corporal. El sistema engulle el cuerpo de su usuario, lo hace parte de sí mismo. Robert 115. No se puede entonces dar el nombre de herramienta a un artefacto que, como los dispositivos digitales, computadores, teléfonos, celulares, tabletas, etc.,
implica un conjunto mucho más grande de artefactos, el sistema, que, en cierto sentido, contiene a quien los utiliza. Ya no hay distancia entre el usuario y la herramienta. El sistema absorbe a quien lo usa y no conoce límites. Es potencialmente coextensivo al espacio social. Robert 118. Al carecer de distalidad, los sistemas tampoco pueden cumplir con otra de las características de las herramientas: la intencionalidad. Artefactos como las computadoras ya no están exclusivamente al servicio de intenciones personales y autónomas de sus usuarios. El recurso a los dispositivos digitales obliga a los usuarios, que probablemente ya tampoco son meritorios de tal designación, a someterse a un mando sistémico más grande, una lógica propia de los sistemas. Como sostiene Robert en su exégesis de Illich, los sistemas no tienen un afuera, una exterioridad. Los usuarios de estos sistemas están integrados ellos mismos al sistema. Su uso de los dispositivos es más bien su operación como subsistemas, integrados a la lógica sistémica superior. Robert 114. Por estas razones, nos explica Robert, lo que sucedió a finales del siglo XX, de acuerdo con Illich, fue el fin de la era instrumental y el comienzo de una nueva era, la edad de los sistemas. La obra del primer Illich, alrededor de los años 70, se situaría durante el declive de la era industrial, último avatar de la era de edad instrumental, nacida en el siglo XII, Robert 103. Es importante notar que el diagnóstico de Illich coincide con el que podríamos llamar el giro histórico en su obra. Es de manera contemporánea al fin de la edad instrumental que Illich comienza a interesarse en la historicidad de las herramientas y la tecnología, y en general en las certidumbres de la edad moderna como conceptos y perceptos historizables. En términos metodológicos, este giro se corresponde en la obra de Illich con el paso de la pregunta ¿qué hacen las herramientas?, eje de su primera época, a la pregunta de ¿qué dicen las herramientas?, es decir, ¿qué simbolizan? Podemos afirmar entonces que la circunstancia histórica de este giro es la ruptura histórica, el cambio de una era tecnológica a otra, el paso de las herramientas a los sistemas. El corolario de este proyecto intelectual de exploración de la historicidad de las herramientas es, precisamente, la filosofía o teoría de la historia que se deriva de los planteamientos illichianos. De acuerdo con la lectura de Robert, la historia de Occidente puede, dentro del esquema de Illich, entenderse como un tríptico de edades históricas definidas por la forma de concebir los artefactos y la tecnología. Una primera edad preinstrumental, en torno a la idea clásica del órgano, la edad de la instrumentalidad, que va del siglo XII a finales del XX, y una tercera edad en la que nos encontramos actualmente, que podríamos caracterizar como postinstrumental, la edad de los sistemas. Muchas gracias, Miguel. No sé si pueda continuar Catherine Fernández. Catherine dijo que no podía por su computadora. Azalia está también. Azalia. Bueno, continúo yo. Como analiza minuciosamente Robert, para Illich este cambio histórico en la concepción que tenemos de nuestros artefactos no es algo aislado, sino que constituye un cambio verdaderamente epocal. Que los artefactos individuales hayan dejado de ser herramientas y se hayan convertido en integrantes de un entorno más grande, que son los sistemas, implica mutaciones profundas en la manera en que concebimos nuestra corporalidad material y nuestra identidad personal. Los sistemas digitales inducen un prolongado proceso de desencarnación de la vida y de las relaciones personales, o como lo llamó el propio Illich, una pérdida de los sentidos.
Al convertirse la computadora en la imagen primordial de la era, los seres humanos comienzan a concebirse a sí mismos en términos numéricos. El cuerpo individual se percibe como un subsistema autoinmune y la salud, entre comillas, como la regulación de ese subsistema en sus interacciones con el sistema global planetario. Es de hecho en la pantalla de la computadora donde se puede decir que culmina este proceso, pues la pantalla representa la desmaterialización del yo, del cuerpo y de los sentidos, porque la mirada, en vez de posarse en un objeto concreto del mundo o en los ojos de otro ser humano, se degrada en el consumo de esos simulacros virtuales que son las imágenes digitales. El análisis de Robert sobre el pensamiento de Illich ofrece una de sus principales aportaciones cuando introduce el concepto de histéresis, la continuidad de algo más allá de su desaparición, para comprender la persistencia de la noción de herramienta, propio de la edad de la instrumentalidad, más allá del fin de esta era histórica. En plena edad de los sistemas, se sigue pensando en una computadora como una herramienta. Cuando, recuerda Robert, una computadora no representa y no puede ser la imagen de una herramienta y no es tampoco una herramienta, dice Robert. El fin de la edad instrumental representa una crisis particular, porque, entre comillas, ninguna decisión pensable puede sobrepasarla y darle fin. Se trata de una crisis sin posibilidad de decisión que nos mantiene en un aquí sin más allá. Muchas gracias, Humberto, por este texto. No sé si quieras comentar. Bueno, sí, Güerito. decir primero que pues, se pueden decir muchas cosas del libro de Jan. Entonces, en este texto, en este ensayo que está basado en mi presentación del libro, que fue en Jardín Borda, en Cuernavaca, hace unos meses, me enfoqué solo en un par de lo que yo creo que son las aportaciones de Jan en este libro. Y yo creo que una de estas aportaciones es que le da ofrece como una especie de hermenéutica para leer el pensamiento de Illich de manera global, que es muy importante porque para entender ese sentido global del pensamiento de Illich hay que ponerle mucha atención a la etapa final de su pensamiento, lo que Jan llama el Illich tardío, que quedó, digamos, como subteorizado o subdesarrollado por el propio Illich. El propio Illich ya no alcanzó, yo creo que porque no le quedó tiempo, por su enfermedad, por una serie de cosas, ya no alcanzó a desarrollar esta última etapa de su pensamiento, que tiene esta dimensión histórica, que tiene esta dimensión teológica, y entonces, por eso se vuelven tan importantes los libros de personas como Jan, que formaron parte de la red intelectual o digamos, como del diálogo, de la conversación, de la cual surgieron estas ideas de Illich. Que, bueno, Jan, ahí como menciona en el texto, fue parte de estas conversaciones pues desde los años 70. Pero la contribución de autores como Jan a estas conversaciones se vuelve decisiva en esta última etapa, por lo que decía, porque hay, como decir usted, déficit de teorización o de desarrollo conceptual de propio Illich respecto a su propio pensamiento. Entonces la obra de Jan, digamos, que ofrece una visión y ofrece una sensación de globalidad o de coherencia que siento que el propio Illich no alcanzó a dar a su pensamiento. Y esto yo creo que es una de las principales aportaciones de Jan. Entonces, en este texto me concentro en lo que creo que es uno de los ejes de esta hermenéutica o uno de los ejes de esta como estructura o marco de lectura, que es lo que yo llamo una filosofía, una teoría de la historia. Y esto es muy importante porque Jan se alcanzó a ver cómo del pensamiento de Illich o de la crítica de Illich se derivaba esta visión de la historia en tres partes, una visión tripartita, en torno al concepto de herramienta. Primero un mundo
antes de las herramientas, luego un mundo histórico basado en el concepto de herramienta, y luego un mundo histórico post-herramientas, que sería el mundo de los sistemas. Otra cosa que creo que Jan resalta en su libro es que esta articulación de Illich, de la crítica del concepto de herramienta como tal, coincide y pues va completamente de la mano con un cambio en su metodología. Fue justo en los años 80 cuando Illich empieza a darse cuenta de que se estaba terminando la época histórica de la instrumentalidad y estaba comenzando otra época histórica, que Illich en sus libros cambió de método, cambió de metodología. Dejó de ser ya claramente un crítico social o con una intención, digamos, como política, con una intención política de intervenir en los debates públicos sobre la educación o sobre la salud o sobre los transportes, y se convirtió en un historiador. Entonces es muy interesante cómo esta metodología de Illich coincide con su diagnóstico de la época. Están entrelazadas las dos cosas, la parte metodológica y la parte conceptual, o la parte metodológica de ser un historiador, de historiar los conceptos, con esta otra parte que les comentaba, que yo creo que se puede deducir de la lectura de Jean-Robert de Illich, que es que hay una teoría de la historia implícita, hay una interpretación del sentido de la historia, por lo menos de Occidente. Creo que también el libro de Jean Robert es una continuación de esta conversación creativa con Illich, en el que Jan junto con Illich co-creaba muchas de estas ideas. Es una continuación porque introduce algunos conceptos, por ejemplo, que me parece que Illich tampoco alcanzó a desarrollar, o probablemente incluso no alcanzó a poner en papel, y que seguramente eran parte de las conversaciones. Por ejemplo, como este concepto que mencionó al final del texto, que es el concepto de histéresis, que se refiere a cuando algo continúa más allá de su desaparición, como una especie de sombra, como una especie de espectro, de algo que ya no existe, pero que sigue teniendo un efecto. Sigue teniendo un efecto en la conciencia, sigue teniendo un efecto en la práctica, sigue teniendo un efecto en el comportamiento. Que yo recuerde, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, esta palabra creo que no aparece en los textos de Illich, del Illich tardío, digamos, del Illich de los 80, 90. Y yo creo que esta, por ejemplo, es una aportación muy importante de Jan para la lectura del pensamiento de Illich. De alguna manera lo complementa, lo completa, lo esclarece. Y creo que, por ejemplo, también esta idea, que menciono también en el último párrafo, de esta como crisis sin posibilidad de decisión, es otra aportación muy importante de Jan, que nos ayuda a entender pues este asombro histórico que causa la sensación o la situación de estar en una edad post-instrumental, una edad post-herramientas, pero en la que se sigue hablando de herramientas, se sigue hablando de instrumentos para referirse a artefactos, a dispositivos que estrictamente no lo son, como las computadoras, como los teléfonos celulares, etc. Yo creo que también esta idea de una crisis sin resolución, porque hay que recordar aquí que el concepto de crisis originalmente se refiere a este como punto de inflexión, originalmente, por ejemplo, en una enfermedad. La crisis es el punto de inflexión en el que una persona o puede mejorar o puede empeorar y morir. Entonces, por analogía, se habla de crisis históricas, se habla de crisis económicas, y entonces, lo que el concepto de crisis médica llevó a otros ámbitos es la idea de que hay puntos de inflexión respecto a los cuales se puede tomar una decisión que, digamos, es como una apuesta, que puede ser que se pierda algo, se pierda todo, o se gane, o se resuelva el problema, etcétera. Como en el caso de una crisis económica, el caso de una crisis política. Y entonces, Jan lo que dice es que estamos en una situación muy curiosa en la que hay una crisis donde no hay posibilidad de tomar esa decisión que digamos, sobrepase o que resuelva o que nos lleve más allá del punto de inflexión, porque es una crisis que está como permanente, como estancada, digamos. Y una de las formas en que se manifiesta esto es justo en la histéresis, lo que se refiere como la histéresis, que es la continuidad del concepto de herramienta, cuando ya históricamente ya no existe, es algo anacrónico, pero el concepto sigue siendo un concepto que circula. Entonces, aquí yo hice una selección muy, muy precisa
tomando un cierto hilo que tiene que ver con esta interpretación de la historia de Occidente, que creo que es una de las principales aportaciones de Jan para entender la edad de los sistemas a partir de las ideas de Illich y en diálogo con las ideas de Illich. Gracias, Humberto. Sí, parece que Hernando Calla levanta la mano. Hernando, si quieres abrir tu micrófono. Sí, buenas noches, compañeros. Un placer verlos otra vez reunidos, como siempre, como cada 15 días, o a veces más seguido. Quería solamente acordarme y que nos acordemos de que esta fase de Illich, el historiador, yo creo que ha estado presente incluso desde sus primeros ensayos o primeros libros, en la medida en que efectivamente, digamos, siempre ha tenido su crítica de la educación, por ejemplo, siempre ha tenido una dimensión histórica. Yo recuerdo bien cuando hacía su crítica de la niñez, por ejemplo, era interesante cómo en la sociedad desescolarizada planteaba de que la niñez también tenía su historia, que no había niños en otras épocas, que la niñez fue, por decir algo, un invento de la burguesía y que de pronto antes los miraban a los niños, como que ahora decimos, como pequeños adultos, adultos más miniatura, por decir algo. Y entonces ahí era sorprendente porque de pronto uno, a través de su rescate no recuerdo qué autor, Philippe Ariès creo que era, rescataba esta evolución a través de la cual se vea conformado la niñez en Occidente. Y luego recuerdo también en otro momento, ya en los 80, cuando escribió H2O y las aguas arquetípicas, no recuerdo bien el título. Ese es su libro sobre el agua, tan sugerente. También hacía una alusión a que incluso las cosas más materiales, como el agua, o seguramente en inglés hay este término stuff, este stuff el meollo, de repente la materia, que para nosotros puede ser algo ya, un hecho de la naturaleza que no tiene mayor complicación. Él decía ya este stuff puede haber sido en algún momento creado históricamente. Entonces, también hacía alusión a que el agua tenía el H2O, tenía claramente una impronta histórica que la diferenciaba de las aguas arquetípicas de otras culturas. Entonces, lo mismo yo creo que es una extensión de esa mirada histórica, en este caso, su aprehensión de las herramientas como algo que no estaban todo el tiempo ahí, como herramientas. Simplemente a nosotros nos podía parecer, o nos podíamos imaginar que por decir, los primeros seres humanos siempre ya tenían herramientas, qué sé yo, para prender el fuego, qué sé yo, y sin embargo no era tal como aquí ya nos recordó Humberto. Eran otro tipo de cosas, eran herramientas orgánicas o eran una extensión seguramente del sujeto humano, todo lo que utilizaba, qué sé yo, la piedra para romper otra piedra, etc. De tal modo que cuando
trata de identificar el comienzo de la era instrumental o de la época de las herramientas, llega a plantearnos, tal vez porque conocía más, digamos, esa época, que aparentemente fue apareciendo esta idea de las herramientas en el siglo XII. Y en algún momento, como todos nos hemos seguramente encontrado en algún momento de fin de siglo, estas herramientas ya parece que se transforman tanto que directamente llegan a ser otra cosa, diferente a las herramientas que habían tenido este predominio durante tantos siglos, y se convierten en algo que va más allá del carácter de las herramientas, y son esos sistemas. Eso nomás quería recordarles. Gracias. Muchas gracias, Fernando. También Miguel quiere comentar algo. Bueno, primero que todo, tengo una vieja preocupación que no he podido solventar porque ni tengo la capacidad de Jean Roberto, de Illich, para investigar la historia y la historicidad de las cosas, pero yo tengo la sensación de que la palabra tecnología aparece en el siglo XX. O sea, que no recuerdo nunca haber leído un texto anterior al siglo XX donde se diga tecnología. Tan poderosa es la palabra tecnología que echó atrás a la palabra técnica. Y para hablar de historicidad, está la fundación de una universidad famosísima que se llama Instituto Politécnico Nacional. Y ese dice la técnica al servicio de la patria o algo así, ¿no? Quiere decir que hace 90 años, cuando se fundó el Politécnico, la palabra tecnología no estaba en el ambiente, ¿sí? Y hay un aspecto que el público conoce muy poco. Bueno, creo que hasta los académicos no lo quieren reconocer. Que los científicos eran artesanos hasta el siglo XIX o principio del XX. Todavía Madame Curie hacía en su cocina los experimentos radioactivos, ¿sí? Pero por ahí de la entreguerra, por ahí de los años 20, sucedió un cambio histórico que yo no he encontrado mencionado más que muy de paso en un libro de Latouche, que se llama La Mega Máquina, La Mega Machine, en el que dice que hace unos 100 años, las potencias, es decir, Inglaterra principalmente, Alemania, las potencias de aquella época, y también Estados Unidos, realizaron un proceso político tremendo. O sea, un proceso en el que agarraron a los científicos y los metieron dentro de un edificio y le dijeron, esto es un instituto de investigaciones científicas y ustedes van a trabajar aquí todos juntos, ¿sí? Unos para estudiar ciencia pura, otros para desarrollar aplicaciones científicas. Y entonces aparece lo que propiamente se llamaría tecnología, es decir, un producto de un conjunto de instituciones o de instituciones que logran hacer un avión, un colisionador de hadrones y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que la palabra tecnología aparece propiamente con la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica. Y desde entonces, así como son esas palabras, invadió y echó para atrás la palabra técnica. No entiendo por qué dicen la tecnología de los aztecas, la tecnología de la Edad Media. A mí se me hace ridículo. Hay una cosa absolutamente diferente entre un maíz híbrido y un maíz transgénico. Para hacer un maíz transgénico se necesitan unos procesos súper complicados de tecnología y de ciencia que no tienen nada que ver con la artesanía del campesino híbrido, ¿no?
Entonces, sí veo que tanto Illich como Jean Robert no alcanzaron a distinguir la diferencia entre técnica y tecnología, que sin embargo, el maestro de Ivan Illich, porque así lo reconoció Illich, que se llama Jacques Ellul, que es el gran crítico de la ciencia y de la tecnología, él dice que la tecnología es algo así como un barbarismo. Dice, la tecnología es el discurso de la ciencia. En cambio, la técnica es algo específico, como como un martillo, un asadón, ¿no? Y entonces, Jacques Ellul sí hace esa clara diferencia. Y esa clara diferencia tiene efectos en el que no se reconoce que es absolutamente diferente el producto de las instituciones científicas modernas a todo lo anterior que había antes de la existencia de estas instituciones. Esto lo lanzo como una especulación mía, no tengo confirmación de que la palabra tecnología se usara antes del siglo XX. Bueno, por otro lado, la idea de sistemas está muy metida en el Politécnico, curiosamente, y todos los compañeros que trabajan el tema de ecología quieren que pensemos en sistemas y quieren interpretar todo en la forma de sistemas. Y me acuerdo que Jean Robert chocó mucho continuamente con nuestros compañeros del Politécnico por esa idea de ver el mundo, interpretar la ciudad en sistemas, interpretar el mundo en sistemas, interpretar la ecología como sistemas. Entonces, ahí hay un problema de otra cosa que mencionaba Jean Robert frecuentemente, es el deslizamiento del significado de las palabras. Que antes significaban otra cosa, se deslizaron y ahora significan otra cosa. Es un concepto muy importante en estos análisis. Y una cosa que nos recalcó mucho Jean Robert fue que la palabra crisis estaba frecuentemente mal utilizada en el mundo moderno. O sea, por ejemplo, se dice crisis climática, se dice crisis ecológica, ¿no? Y él decía, bueno, una crisis que lleva décadas, pues ya no es una crisis, es algo diferente, ¿no? O sea, es absurdo que yo veo a los doctores en ecología de la UNAM, del Colegio de México, y todos decir la crisis climática, la crisis ecológica. Pero escucho a Jean Robert y digo, eso es una aberración, no es una crisis. De hecho, hoy decimos colapso, que nos parece mejor, hay un colapso climático, no una crisis climática, ¿no? Y recuerdo también, y eso es bien conocido, que Jean Robert cambió sus ideas después de la burla de no sé si era un estudiante o un científico en Estados Unidos, que le hizo la famosa burla de Illich no sabe que el que usa computadora es parte del sistema. ¿Sí? Es una anécdota que creo que Jean Robert la menciona ahí, y fue el momento en que Illich quedó perturbado tremendamente por esta idea y entonces desvió totalmente su trabajo a la idea esta de que el sistema nos envuelve y no nos deja ventanas para ver fuera. Bueno, estos son meramente ideas que me nacen después de esta reflexión. Gracias. Gracias, Miguel. Antes de seguir rolando la palabra a otros compañeros, me gustaría que Humberto Beck pudiera comentar a lo que dicen mis compañeros. Muchas gracias, Héctor. Y no, pues es muy interesante lo que menciona Hernando, de que es cierto que el giro metodológico, digamos, la aparición de la historia, de la historiografía como método Illich, sino no fue un cambio tan radical ni tan súbito en los 80, sino que sí es cierto que hay antecedentes. Por ejemplo, recuerdo mucho que una buena parte de Némesis Médica es histórica. Es un estudio histórico, por ejemplo, de la concepción de salud. Entonces sí, sin duda siempre estuvo esa dimensión histórica implícita o explícita en el pensamiento de Illich. Entonces quizás lo que pasó a partir de los 80, 90, es que más bien dejó la parte más de crítica social, o como él decía, la parte panfletaria, ¿no?
y la parte histórica que siempre estuvo ahí se volvió la más importante o la que ocupaba más parte de sus libros. Y yo creo que tampoco la panfletaria desapareció del todo. O sea, digamos, la que quería tener una intervención política explícita, esa tampoco nunca desapareció del todo, solo que más bien cambió de jerarquía o cambió dejó de ser preeminente. Porque, no sé, por ejemplo, incluso un libro tan histórico como El género vernáculo es un libro donde claramente se vuelve el método historiográfico mucho más obvio, mucho más prominente, pero no deja de haber ahí muchas implicaciones que pueden tener consecuencias políticas. Entonces, sí, y sí, por ejemplo, lo que menciona Hernando me hizo recordar que me parece que la única cita, el único autor que cita a Illich en las sociedades escolarizadas es a Philippe Ariès y su estudio sobre la historia de la infancia. Entonces, sí, me parece muy importante recordar que el Illich siempre fue historiador, ¿no? Más bien lo que cambió fue como el énfasis de la historiografía en su obra, más o menos en los 80 y 90. Y se me hace muy interesante también lo que está comentando Miguel sobre la historia de la palabra tecnología. Ahorita que mencionaba Miguel el Politécnico, pues que es una institución del cardenismo, ¿no? De los años 30, chequeé rápidamente cuándo fue fundado el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y es 1861. Entonces, eh, lo que yo creo que probablemente pasó es que en inglés no distinguen entre técnica y tecnología. O sea, técnica en el sentido de, pues, digamos, las artes prácticas de tener medios para fines, y tecnología como el estudio de esas artes prácticas. Y como en inglés no tienen esa distinción, y el inglés se volvió tan importante en el siglo XX, eso se trasladó a otras lenguas, incluso al español. En cambio, francés sí es muy claro. Es muy claro que la diferencia entre technique y technologie. Y sí, y Lul, por ejemplo, cuando habla de todos estos asuntos que tienen que ver con la instrumentalidad, pues dice la technique, no la tecnología. Y habla del el sistema técnico, habla de la técnica, habla del bluff técnico, etcétera. Y lo que yo creo entonces es que sí, este uso confuso entre técnica y tecnología, usando tecnología como el concepto que ocupa los dos lugares, digamos, los dos lugares semánticos, es algo muy del siglo XX porque es una influencia del inglés. Yo creo, pero sí sería muy interesante pues estudiar más como la filología, la filología, ¿no? La historia del uso del término tecnología, técnica en cada lengua, cómo fue que saltó de un lado para otro. em, y sí, pensando, por ejemplo, aquí en México, también pensando, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, que está fundado, pues un poco como tratando de replicar algún aspecto del modelo del MIT, pues el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Entonces se puede ver ahí ya como esa influencia del inglés, que a lo mejor ya nos ha empobrecido, ¿no? Nos ha empobrecido el matiz muy importante del contraste entre técnica y tecnología. Creo que sí es algo que valdría la pena mucho seguirlo investigando. Gracias, Humberto. Coti tiene un comentario. Bueno, quiero nada más recordarles que desde los griegos se utilizaba la palabra tecne, y hasta ahí me quedo, es más atrás. Sin embargo, me uno al comentario, por eso levanté mi dedito, Humberto, cuando dijo un problema de lenguaje, un problema de historia del lenguaje, de la interpretación de cómo se genera conocimiento. Antes se generaba conocimiento, pero no se alteraba mucho el mundo físico y el mundo social. Y estoy hablando, regresándome a Aristóteles, en donde la física moderna reconoce que tiene sus bases en Aristóteles y no en los presocráticos. Entonces, lo que yo quisiera tratar de empacar con una sola idea es el lenguaje, metodología y disciplina. No es lo mismo utilizar el término método, proceso
y procedimiento cuando hablas con para todos en nuestra época somos familiares las ciencias duras a las ciencias blandas. La historia, la sociología, la política, todo lo que son relaciones humanas, el que genera conocimiento para alterar el mundo, ¿sí? Y obviamente nos alteran nuestras relaciones sociales, pero no estamos implicados. Una de las revoluciones que se hizo precisamente con los zapatistas, con la introducción de la comunicación diferente, alteró bastante nuestras relaciones humanas, al grado que estamos con una velocidad a este momento en donde estamos viendo que el conocimiento de las ciencias duras, por decir algo, ha ido transformando y generando no nada más instrumentos, por eso es que ya no podemos hablar de instrumentos ni en el teléfono ni en todas estas aparatos, porque nosotros somos parte ya de generar una nueva relación hasta con ese cerebro, con ese algoritmo, ¿sí? Que no va a ser una persona la que va a decidir todo lo que los datos que estamos aportando todos. Y nadie va a ser autor. Ahí sí realmente es una comunidad macro que ni siquiera nos estamos dando cuenta cómo estamos participando nosotros en crear este nuevo mundo que ya nos es desconocido. Es distante a nosotros a tal grado que podemos utilizar la palabra complejidad. Sin embargo, parece ser que hay disciplinas que por medio de las matemáticas, que es un lenguaje muy diferente al que estamos ahorita nosotros comunicándonos, ¿sí? Pero no podemos nosotros entrar en ese otro lenguaje porque no manejamos un lenguaje. Sin embargo, ellos están estos que manejan el lenguaje de los modelos matemáticos, nos guste o no, eso es otro asunto. Y cómo nos ha estado afectando y cómo estamos entrando en este esquema y tratamos de hacer historia y tratamos de comprender cómo llegamos a este punto. Yo siento que si Illich y también Jean Robert estuvieran hoy, ha sido una velocidad tremenda, hoy tendrían otra forma de expresarse. Sobre todo Illich, porque tenía la formación, si mal no recuerdo, cristalografía, una situación que es muy europea. Son conocimientos no tan especializados como se dieron cuando entró el mundo anglosajón, ¿sí? Nosotros como mundo occidental estamos preponderantemente orientados a estas discusiones, ¿no? Porque estamos rezagados en los aspectos sociales y no nos queda más que describir en dónde de la parte de la historia nos atoramos para poder incidir en el momento que estamos ahorita, ¿no? Entonces, con gran beneplácito, me congratulo haber conocido, podido haber platicado con Jean, y tener algo en común más universal, pero que teníamos algo muy particular, que era, estábamos en un contexto muy específico que ningún otro científico podría haber entendido. Por eso esto de que puedes ver a una gente vendiendo helados en un carro, verás, antiquísimo, tradicional de hacer los helados y sacar su iPhone y estarse comunicando. Dices, eso es algo que son dos mundos paralelos que coexisten, ¿sí? Mientras que nosotros que tenemos ese roce, nos preocupa entender los sistemas, pero hay otros que lo están aplicando y están conviviendo con ello. ¿Qué va a resultar de eso? Pues espero que podamos, porque la velocidad dicen que no es la bala lo que mata, sino la velocidad. Pues agradezco mucho su atención y espero que este final de año, con esta reunión, pues tengan un feliz año de terminación y podamos volvernos a encontrar
porque es sano no nada más existir historia, sino tratar de ir evolucionando con el contexto que nos está tocando vivir. Gracias. Gracias, Coti. También Enrique Snyder tiene un comentario. Sí. Hola, buenas noches. Fíjate que esto que estás comentando de la tecnología, Miguel, podría decirse que sí, por ahí donde dices de la Segunda Guerra Mundial, más bien está por ahí por principios del siglo XX, se puede hablar de la época de Taylor y de Ford. Taylor hizo una labor impresionante en su momento, lo admiraban mucho, lo contrataban en muchas empresas porque lo que hizo fue ver cómo hacía el zapatero el zapato. Y entonces iba a ver, en lugar de ver todo, porque el arte del zapatero era completo, y partió eso en cachitos, en cómo se corta, cómo se cose, cómo se hace cada parte, y lo puso a hacer en cada uno de los obreros, y eso generó toda esta producción. Se vendió como pues como un consultor de procesos realmente, y ahí es donde nace, es lo que digamos que es el estudio de la técnica. Sí, esa es una primera parte, o sea, dividió la técnica del zapatero en una que ya sería tecnología, ¿no? Ya es estudiar cómo se hace la técnica. También Ford hizo algo semejante, ya sabemos un poco esa historia, y por ahí es donde tal vez está ese giro, pero ese giro también hay que considerar que nos llevó a otra cosa que acabamos de pasar el 15 de noviembre pasado. ¿Sí? Estamos siendo seres humanos que estamos sobrepoblando. O sea, realmente que el 15 de noviembre llegamos a 8,000 millones de personas. Esas 8,000 millones de personas no podríamos hoy estar viviendo ahorita si no fuera por esa revolución verde que lleva a que las tierras produzcan lo que producen, y es un montón, o sea, es demasiado alimento, ciertamente, para demasiada gente. Si no fuera por eso, tal vez no estaríamos todos. O sea, es una cosa que también es una complejidad tremenda, como está ahorita diciendo Cloti, que es ya no se puede pensar en el modo que nuestros grandes pensadores, pensando en Aristóteles, o sea, Agustín, todos ellos vivieron en ciudades de 2,000, 5,000 personas, ¿sí? O sea, era otro mundo completamente. Esas categorías funcionan muy bien para nuestra vida de seres humanos, desde los nómadas hasta las ciudades, pero no para el momento presente. Estamos en un momento realmente que sí, como ya se ha dicho, nos está desbordando y tenemos que adaptarnos a otra situación o ver que sí y que no, cosa, porque esto también, si sigue así, es un tren al que va hacia el precipicio. O sea, realmente tampoco podemos decir, sí, pues hay que adaptarnos a la tecnología, ¿no? Así como así. No, o sea, realmente la tecnología nos está también poniendo en un jaque tremendo, que tenemos que hacer un detenimiento, ¿no? Y podríamos pensar que en el pasado no había tecnología como tal, pero sí habían eras del conocimiento, ¿no? La edad de piedra, la edad de bronce, la edad del hierro, nos dan ciertos poderes, ¿verdad? La edad de la pólvora, pero este momento que viene desde cuando entra la matematización de la que estaba hablando el texto, en donde ya el número es la gran herramienta, ¿sí? La gran herramienta digital, potencia demasiadas cosas. O sea, la pólvora permitió hacer pues, guerras mucho más efectivas para su tiempo, ¿no? Pero ahora, con lo digital, se pueden hacer guerras tecnológicas, guerras comunicación, mover pensamientos, esto que llaman el sistema que se utilizó para que Trump ganara, ¿no? A través de Facebook, ¿no? El sistema. Pero eso es una guerra de números, realmente es un mundo que está haciendo, es un poder desbordado y que necesitamos hacer algo para equilibrarlo, para detener ese poder. Pero eso solamente se puede detener desde la propia voluntad, el autolimitarse. Tal vez es la sabiduría que necesitamos saber cómo desarrollar en los seres humanos de hoy. Algunos sí lo están tomando en cuenta, otros se están desbordando y pues a ver, bueno, digo, no solamente es criticar
la tecnología o los sistemas sin saber cuál es la dinámica en la que estamos metidos y de la que no nos podemos salir tan cual. O sea, realmente pensar en salirse, no hay salida. Creo que es cómo construir sabiduría para vivir en ese mundo, porque no podemos ir para atrás. Somos 8,000 millones de humanos. Tenemos que encontrar una manera de, incluso, entonces, o sea, detener eso y aprender a vivir de otra manera. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer para tener nuevas generaciones que ya se están viendo, que consideren que la reproducción no es el camino, que es lo que nosotros crecimos? Casi todos hemos pensado que hay que tener pareja y tener hijos y todo eso, pero el futuro va a ser muy distinto al respecto. ¿Sí? Esos son desarrollos de, ahora sí, tecnologías sociales, humanas o pensamiento, nuevos paradigmas de vivir en esta tierra con esta nueva cosa que hemos creado, ¿sí? Una vorágine que tenemos que domar, ¿sí? Y los sabios, bueno, pensando un poquito nada más para terminar, los griegos eran muy sabios al respecto y todos los mitos que crearon, lo de la ibris y lo de la proporción, nos pueden ayudar a ir hacia el interior para decir, oye, tenemos que detener esto y reconstruirnos como humanidad. ¿Sí? Bueno, no sé si estoy aportando algo, sí, pero ahí con lo que habías dicho, Miguel, Humberto, Cluti, de la tecnología y de los sistemas, la complejidad. ¿Sí? Gracias, Enrique. Humberto, no sé si quieras comentar algo. No, solo me parecen muy interesantes los comentarios, tanto de Enrique como de Clotti, que yo creo que sí, va a ser necesario mucho trabajo de adaptación y de reinterpretación, porque justamente así como el pensamiento de Jan Illich se trata mucho de ver históricamente los conceptos, pues a su vez pues sigue cambiando, sigue evolucionando la historia, y hay mucho ahí de interpretación y de adaptación creativa que hace falta realizar. Yo tengo una pregunta para ti, Humberto. Tú cómo eres un gran lector de Iván Illich y de Jean Robert, y cómo te observas a ti mismo, o sea, como pensador, en tu posicionamiento frente a esta desencarnación. ¿Somos más desencarnados o simplemente estamos teniendo una adaptación a este entorno de sistemas, como se menciona? Bueno, sí, es muy interesante pensar eso, porque justamente, por ejemplo, aquí estamos en un sistema, ¿no? Estamos utilizando un sistema. Yo personalmente creo que sí es útil y sí es necesario hacer una utilización selectiva de los sistemas. En este caso, por ejemplo, Internet y las herramientas y las plataformas de comunicación. Yo creo que en la medida en que tengan un uso concreto, digamos, y que permitan, como decía, el hecho, una sinergia positiva entre lo autónomo y lo heterónomo, creo que es válido usarlos y que es valioso. Yo creo que, por ejemplo, en este caso hay una sinergia positiva, que a pesar de que estamos recurriendo al sistema, que tiene todas esas implicaciones negativas que Illich y Jan han señalado en sus obras, pues el resultado final, que es esta discusión, esta conversación, este intercambio de ideas, vale la pena. Ahora, eso no quiere decir que en todos los casos sea así. Yo creo que sí habría que encontrar la manera de limitar ese uso. Por ejemplo, yo lo pienso en mi relación con una red social muy concreta, que es Twitter. Yo creo que Twitter eh, tiene dos formas de utilizarse. Una es tratar en la medida posible de usarlo como una herramienta bastante útil para transmitir mensajes. Por ejemplo, si yo quiero avisar que estoy organizando un coloquio académico, pues la verdad es muy útil Twitter publicar ahí el cartel del coloquio, porque me sigue gente que puede estar interesada, y yo creo que y que pueden ahí encontrar algo que les va a interesar, encontrar algo que les va a enriquecer, encontrar algo que les va a dar, les va a aportar algo para su propia investigación, para su propio conocimiento, para su propia crítica, etcétera. Pero yo creo que también hay un uso muy negativo de Twitter, que es cuando Twitter se vuelve como una especie de subjetividad, y entonces hay mucha gente que ya se piensa en términos de Twitter, ¿no? Ya vive todo en términos
de cómo postear lo que está pasando. Viven todo en términos de ver qué le dicen en Twitter o qué le responden en Twitter en vez de qué es lo que pasa en la realidad concreta. Entonces, por ejemplo, ahí yo distinguiría entre esos dos usos, que hay un uso, digamos, práctico, limitado, sinérgico de las redes sociales y de los sistemas digitales, pero que pasado cierto límite, pues se convierte en algo que te devora, que se convierte en algo que te devora y empieza a limitar tu experiencia concreta del mundo, de tu entorno. Entonces, mi postura entonces es esa. Y yo creo que hay que hacer un uso selectivo, crítico de las herramientas digitales, tomando siempre en cuenta que siempre está el riesgo de cruzar ese límite, de pasar de lo sinérgico a un desequilibrio y también estar siempre conscientes de que en cualquier momento puede cambiar cuál es esa frontera entre uno y otro uso, entre un uso sinérgico y uno no sinérgico. Gracias, Humberto, por la respuesta a esta pregunta que te hago. Alicia también quiere comentar. Uy, es que son tantas cosas. Bueno, yo lo que quería decir es que en el 2007, en el coloquio que tuvimos, que vino Aldo Sancheta, mencionó que pues la misma humanidad iba a dejar de reproducirse con 60 años y ya no nos vamos a reproducir. Esa es una de las cosas, ¿no? Porque los cambios que se están generando a partir también, pues, de toda pues lo que está pasando, la misma Tierra está tomando decisiones de limpieza hacia nosotros. Digo, sería pues muy tenebrista, horrible, pero parecería ser. Y estoy totalmente de acuerdo con Humberto en que las redes sociales se pueden usar digo, sobre todo Twitter, que es controversial, ¿no? Estaba viendo que el dueño actual de Twitter está haciendo experimentos con animales para poderlos hacer con los humanos, de ponerlos un chip para unirnos a una máquina, ¿no? Entonces yo decía, pues tendría que leer un poco ahí English para entender que casi estamos ya unidos a la máquina sin el chip, por la idea de los sistemas. Esa es una de las cosas. Y luego el otro a mí que me causa tanta impresión, la idea del arte, ¿no? Aparentemente no hay arte. Ya, pues he leído de Illich, de Jan, de tuyo. No hay arte porque todo se convirtió en un estado gaseoso. Hay tantas cosas que, ¿dónde está el arte? ¿Dónde está ese plus que nos hace convertirnos en seres humanos, ¿no? Bueno, es una pregunta, Humberto. Es todo, gracias. No sé si quieras responder a esto, Humberto, Ok. o... Sí. No, quería ponerte, Alicia. Entonces, la pregunta era como ¿dónde está el arte, decías? Pues sí, porque los historiadores actuales filósofos dicen que el arte se está convirtiendo en un estado gaseoso, especialmente, ¿no? Un francés lo menciona, porque pues vemos artes por todos lados, pero realmente no es arte porque es una virtualidad, son sistemas, ¿no? O sea, la Gioconda como Mickey Mouse o la Gioconda como lo que quieran, ¿no? Entonces, en todas partes está, pero nosotros vemos tantas reproducciones que no entramos en ese momento de entrar en comunicación con la obra de arte, porque ya no es necesario. Digo, yo entro al Museo del Prado, a todos los museos que puedo, pero obviamente no, estoy viendo reproducciones, no estoy en contacto directo con la obra de arte, ¿no? Y también no veo que haya mucha obra de arte, o sea, no puedo entender todavía a muchos artistas que crean el arte, Claro que me volví loca cuando empezaron a aventar las latas de tomate y todo, después lo entendí, ¿no? Que no estaban haciendo daño a la obra, pero digo, ¿en dónde está? ¿No? ¿Cómo lo podíamos, tal vez mi pregunta no es tan concreta. ¿Qué crees tú que hay de arte actual? ¿O qué nos daría esa encarnación directa, ¿no? Porque mucha gente dice, pues en lugar de ver arte, mejor volteo a ver el cielo. Y sí es cierto, o sea, el arte está en la naturaleza. Pero, o sea, ¿tú qué consideras que habría de arte ahorita? Por ejemplo, digo, ya Robert dijo, pues,
cómo se iba perdiendo en el Renacimiento, nos íbamos desencarnando poco a poco, ¿no? Pero ahorita hay encarnación en algo o no lo hay. No sé si me expliqué. Bueno, yo creo que algo importante que habría que decir es que sí han cambiado radicalmente las condiciones de la producción y, digamos, como la producción y la recepción de obras. Y hay este autor que se llama Walter Benjamin, que hablaba en los años 30, 40 de la reproducibilidad técnica, de cómo había cambiado mucho, que ya había obras que ya no existía realmente un original, sino que más bien eran producidas en serie, como por ejemplo la fotografía o el cine, o por ejemplo la reproducibilidad mediante impresos, mediante copias de las obras de arte famosas. Y eso cambió completamente lo que entendemos por estética, lo que entendemos por arte, lo que entendemos por una obra, lo que entendemos por artista. Entonces ahorita estamos en otro momento así, porque ahora lo que hay ya no es tanto, bueno, ya no es solo la reproducibilidad técnica, sino la reproducibilidad digital, que es otro nivel más, incluso más radical, donde la obra se vuelve pues casi ilimitada, ¿no? Antes, por ejemplo, había una reproducibilidad técnica mediante las postales que replicaban o copiaban una obra de Van Gogh, por ejemplo, o de Picasso. Pero ahora en las computadoras, pues todo el mundo tiene acceso en cualquier momento, como decías, a entrar al museo donde está, o simplemente buscar muchísimas reproducciones, copias, imágenes en Internet. Eh, y pues lo mismo, yo diría que sucede lo mismo que con las redes sociales, que puede haber un uso selectivo, limitado, muy concreto, de esa reproducibilidad digital para, por ejemplo, conocer más fácil una obra que de otra modo sería muy difícil de acceder, pero siempre teniendo la conciencia pues de que esa no es la experiencia concreta que estaba imaginando el artista y teniendo la conciencia también de que precisamente esa sobreabundancia de imágenes y esa sobreabundancia de reproducciones puede crear también una confusión, puede crear, por ejemplo, una banalización, una frivolización del arte, que yo creo que también es un riesgo, que como hay una reproducción infinita no sé, de obras de grandes maestros, pues eso las banaliza, las comercializa, las vuelve pues una mercancía. Entonces yo creo que hay en general un efecto que yo diría es negativo de la reproducibilidad digital, pero yo creo que también utilizado de manera selectiva puede ser una herramienta pedagógica, por ejemplo, puede ser una herramienta de conocimiento, de encuentro, de descubrimiento, pero siempre tomando en cuenta esos límites y tomando en cuenta que sucede en este contexto más grande que probablemente es negativo. Bueno, antes de darle la palabra a Servando, que quisiera preguntarle, pues en este mismo debate de arte, el sábado fuiste la única persona de este seminario, junto con Fernando Villanueva, que viniste a un evento del Dragón, que fue un evento artístico, comunitario, encarnado, había artistas marciales, había tambores, había coros, había poesía, había comunidad. Tú lo viste, Servando. Siempre el arte se cuestiona como si fuera algo visual, ¿no? Y no se toman en cuenta lo que significa un coro, lo que significa todo eso que es también comunidad y que el arte nos da la alternativa. Precisamente, yo creo que la alternativa está mucho en la experiencia artística encarnada, como es lo que vivimos el sábado en el Dragón de Jade. Me gustaría mucho conocer tu opinión y Servando a propósito de este debate que se está haciendo, además de lo que tienes que decir. Bueno, pues sí, pues me da gusto poderme expresar respecto a esa experiencia que vivimos como comunidad en el Dragón de Jade. Pues fue precisamente lo que nos convocó, ¿no? El formar parte de una comunidad en la realización de un acto que fue preparado por distintos grupos, por gente muy adulta, por jóvenes, por personas con mucha experiencia. O sea, desde el maestro Claudio, que es pues un maestro del Tai Chi, por muchos años que ha vivido, que tiene aquí en Cuernavaca, que es más, pues Silvia misma me comentó que ella y Jan lo conocen
desde hace 50 años. Y bueno, esa capacidad histriónica, expresiva, corporal del maestro Claudio y sus alumnos siguiéndolo, y uno va viendo, pues, mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo veía que quien lograba interpretar mejor la intención del maestro era la figura de Erika, por esa capacidad para tomar el ritmo y poderlo sacar de su interior y hacérnoslo ver. ¿Dónde se repitió esto? En la sesión de los tambores africanos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que estamos haciendo es viviendo en un espacio acústico, aumentado, ¿sí? Donde las percusiones, pues, vibraban en todos nuestros tejidos, no nada más en los oídos. Entonces, pues, entrábamos en todos vivimos una sinestesia ahí, ¿no? Lo que veíamos, lo que sentíamos, inclusive lo que podíamos oler. Entonces, bueno, estas experiencias, pues, son expresiones contemporáneas, pero del tiempo de hoy, de este sábado que acaba de acontecer. Pero, pues, por ejemplo, pues, los tambores africanos traen, pues, toda esa tradición del Senegal, ¿no? Del valor del tambor y del significado del tambor en la vida de los indígenas, y cómo es un instrumento que es tan importante como el alimento diario. Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, en el uso del Twitter, ¿no? Que menciona Humberto. Recientemente, bueno, no sé si todos saben de lo que está sucediendo en Xochimilco en esta última semana, donde pues hay un pueblo que está levantado, pues prácticamente levantado en armas porque tienen tomada la calle, para impedir que se haga una obra de modificación hidráulica en su pueblo. Y a través del Twitter se desarrolló toda una batalla donde lo que hicieron fue precisamente detener toda la espectacularidad que estaban haciendo los medios manejando la noticia, el propio gobierno de la ciudad manejando la noticia y respondiéndole prácticamente de tú a Claudia Sheinbaum y a las autoridades locales, diciéndoles, no, las cosas no son así, son de otra manera. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Utilizar esa herramienta, ahora sí llamémosle herramienta, es parte de un sistema, pero se utiliza el Twitter como una herramienta comunicativa que pues construye un discurso de verdad, ¿no? O construye un discurso que es contrario al discurso que está ocupando todo el espacio de las comunicaciones, ¿no? Que hay un caos, son grupos antagónicos, son mafias que están peleándose por el agua, se están disputando el territorio, están vendiendo aire como hicieron en la delegación Benito Juárez, ¿no? Vendieron algo que no podía existir, pero sin embargo ahí está. La torre mítica la podemos ver, ahí está, pero no debería de estar ahí. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al terreno jurídico y hay un amparo y ese amparo se gana y dice, es que volvamos las cosas a como estaban antes. Como estaban antes no había torre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quitar la torre? El pueblo de Xoco diría, sí, quitemos la torre. Y los que construyen la torre y los que administran a la ciudad dicen, no, sostengamos a la torre y veamos cómo resolvemos. Entonces, eso es, digamos, lo más interesante, ¿no? de esta discusión que encuentro yo. A mí me vino la imagen de Moloch, este ser mítico, ¿no? Del antiguo Canaán, que está en la Biblia, que está muy, ¿cómo sería? Como, forma parte mucho de la cultura judía, ¿no? De la cultura de Judea antigua. Y pues, es precisamente la expresión de un autómata, de una máquina, de un ser dotado de poderes, capaz de dominar la escena en ese momento. Entonces, pues era un ser al que se le dedicaba, vivía, Morius vive del sacrificio de los niños. Ahí está su poder y puede ser utilizado como un arma. Moloch también es la máquina de la película de Fritz Lang, Metrópolis. Devora a esos hombres, necesita a esos
pequeños seres. Entonces, como pues lo que dice Humberto, ¿no? De pues la infancia no existía como concepto, pues porque los niños no existían como tales, ¿no? En las minas inglesas, pues los niños y o sea, las familias tenían que ser numerosas para poder sobrevivir de la minería del carbón en la parte norte de la isla británica, ¿no? Bueno, del territorio británico. En toda Europa está esa historia. En la América del siglo XIX están los niños en las fábricas. En nuestro país, los niños forman parte de las comunidades campesinas, porque una familia sin niños pues no va a sobrevivir porque todos tienen que trabajar. Pero el trabajo no está concebido como le llamamos ahora, trabajo, ¿no? Eso forma parte pues de lo que dice Illich y lo que dice Jan, ¿no? De la forma en que uno tiene que existir, ¿sí? La convivialidad, la comunidad, ¿sí? La sustentabilidad, pero no como términos técnicos o términos complejos, ¿no? Sino como formas de interpretar una visión cosmogónica, ¿no? Las cosmologías son las que también son muy complejas las cosmologías. Entonces, ¿cómo podemos entenderlas? Pues a través de sistemas. Igualmente, entonces, pues las propias máquinas, el momento que son autómatas, que es lo que ven Illich y Jan en este libro, hay un rompimiento ahí, ¿no? Entonces, ese rompimiento, pues, ¿cómo lo vemos nosotros hoy? Pues aprovechamos esos recursos de una manera diferente. Yo creo que pues eso es el ejemplo de Twitter que les digo de esta semana es clarísimo, ¿no? Se dio en lugares tan singulares como en Turquía hace 5 años, ¿no? 4 años, ¿no? Hubo todo un movimiento a través de los teléfonos celulares que tuvieron que bajar el switch. ¿Qué hace China? Pues lo mismo, ¿no? Controla este mecanismo de libertad, pero a la vez es un instrumento que nos esclaviza. Sí, dependemos mucho de ello, ¿no? Si fijamos nuestra mirada en ello. Pero los espacios de convivialidad, pues es donde uno realmente encuentra cómo es que vamos a poder vivir. Y bueno, hay una cosa que dice Enrique, que realmente la humanidad come por la tecnología en la producción de alimentos. Yo tengo otra versión de que la humanidad come por la producción que hacen los campesinos. Comemos de ellos. Y la industria, pues, no sé, la industria a lo mejor hace mucho maíz para darle de comer a los cerdos que están engordando y para que coman quienes comen tanta carne, pero pues la gente que produce grano no come carne. Ahí me quedé. Gracias. Cerrar. Gracias, Humberto. Gracias, Servando. Silvia, tienes el micrófono prendido. ¿Quieres decir algo, Silvia? Sí, no, pues yo creo que ya hay que ir cerrando, ¿no? Cerrando el año también, pensando que el año, lo siento mucho porque no, cada vez que quería entrar con video para especialmente saludarte, Hernando, quería saludarte a ti, no me permitía, mi programa no sé qué tiene, me saca, debo de tener muy mal el programa de Zoom y voy a tener que revisarlo. Pero pues ya ahorita hay que decir que, como tú mismo lo sugeriste, Héctor, pues que ya es la última reunión de este año, que hemos revisado muchos trabajos de Jan Robert, que hemos hecho una reflexión asociada con sus puntos de vista, con sus propuestas críticas y sobre todo recordando que pues que Jan hizo la trayectoria al lado de Iván. Entonces, hace poco que tuvimos este evento de los 20 años de aniversario de la partida de Iván Illich,
pues hubo una serie de reflexiones muy ricas, muy interesantes, de gente que estuvieron conectados con Illich desde hace 30 años, desde hace 40 años, o sea, gente que lo conoció, que dialogó con él, que estuvo parte de los receptores de las publicaciones que se hacían en CIDOC, que se enviaban a toda América Latina y que crearon una perspectiva y crearon un modo de ver el mundo muy, muy particular y del cual pues Jan es uno de los más completos revisores y intérpretes y que está hoy en día sumamente vigente el pensamiento. El pensamiento de Illich, el pensamiento de Jan Robert están ahorita, como decía Jan, ofrecen conceptos horizonte. Esos conceptos horizonte que tienen un futuro o que abren una esperanza, más que tienen futuro, es que son conceptos horizonte que nos dan una esperanza. Entonces vamos a seguir el año que entra volviendo a revisar lo que no hemos revisado. Por ejemplo, yo puedo pensar ahorita en un texto de Jan Robert que hizo para las obras completas de Iván Illich, que lo hizo él y que Valentina colaboró con pues con la aprobación principalmente del primer tomo de las obras reunidas de Iván Illich. Ese prefacio ha sido revisado muy cuidadosamente por Fabio Milana, otro de esos illichianos europeos, y lo vamos a revisar, a ver quién de ustedes. Yo había pensado proponerle a Hernando Calla que él nos hiciera de comentarista para el año que entra, pero cualquiera que le interese entrar a estudiar esa revisión de la producción de Illich en esas obras reunidas de Iván Illich en tu primer tomo, pues está abierto. Hay un texto de Jan Robert que me gusta mucho, que creo que refleja su propia persona y su propia trayectoria, el de Bonhoeffer, el texto sobre Bonhoeffer, que era este teólogo crítico, profundamente político, que que incluso llegó su compromiso político a querer deshacerse de Hitler. Y por supuesto, pues les falló porque eran todos, no eran criminales, eran gentes que estaban tratando de exponer su punto político de una manera visible, y entonces acabó yéndose a Estados Unidos. Es el tipo de trabajo del que más me enorgullezco, es de haber sido profesora visitante de Union Theological Seminary, porque este Union Theological Seminary en Nueva York acogió a Bonhoeffer y lo recibió como refugiado después de su intento fallido. Y bueno, este tipo de reflexiones que hizo Jan en torno a Bonhoeffer, a sus decisiones políticas y a su ética y a su teología, va a ser otro de esos temas que tendríamos que revisar el año que entra. Y como ese hay varios, por ejemplo, el de los zapatistas, el que revisó Diego Ferraris. Tuvimos un problema con la grabación y no lo pudimos recuperar, y entonces estamos pensando publicar, aunque sea electrónicamente, todas las sesiones del seminario. Entonces esa sesión se quedó no guardada y la vamos a volver a reproducir, pero además es una reflexión tan filosófica y tan rica que yo creo que no alcanzamos en esa revisión que hizo el filósofo Diego Ferraris, de revisión de ese texto de Jan sobre el zapatismo,
no se le logró, para mi punto de vista, sacar toda la riqueza que tenía de reflexión. Entonces, ese es otro de los que tenemos planeados para el año siguiente. Y entonces, pues los convidamos muy entusiásticamente para que sigamos reflexionando juntos el año que entra. Tú, Héctor, ¿tú tienes ya la fecha en que iniciaríamos el año que entra? Hola a todos, gracias por este precioso seminario, por estas lecturas compartidas y estas reflexiones que estamos construyendo juntos. Yo quisiera pedirles a todos que me hagan llegar a mí una retroalimentación de este seminario. ¿Qué podemos mejorar para el año que entra, para que se enriquezca, para que lo sigamos nutriendo? Y aprovechando que está aquí Humberto Beck, que es el que concibió la idea o le dio nombre a lo de la Escuela de Cuernavaca, sí sería muy bueno que nutriéramos más a otras voces, a otros pensadores en este seminario, en este marco del seminario Jean Robert, que podamos nutrir mejor el seminario, enriquecerlo. Y para esto, pues, les voy a pedir que me puedan escribir a mi correo o al WhatsApp, que me manden sus ideas de cómo podemos mejorar el seminario. Creo que hemos cumplido un muy buen ciclo con estas 35 sesiones, pero podemos mejorar. Hernando creo que tiene la mano levantada. No sé si quieras decir algo, Hernando, antes de cerrar el ciclo de este año. Sí, por alusión de Silvia, les agradezco, digamos, a ella y a todos ustedes la preocupación si no he estado en anteriores, en las sesiones de los anteriores meses. Ha sido por una caída que tuve, a consecuencia de lo cual tuve problemas de salud, que en un momento hicieron crisis, para utilizar el término crisis en el sentido primigenio, en el sentido de que, bueno, llega un momento en que uno o empieza a mejorar o puede tener incluso una evolución negativa. Afortunadamente yo, desde que hicieron una intervención en noviembre, a principios de noviembre, he empezado otra vez a recuperar la salud, y por eso es que estoy gratamente disfrutando de esta última sesión. Y otra vez respondiendo a las inquietudes de Silvia en relación al próximo año, a mí me convoca, no sé si necesariamente este prólogo de las obras reunidas, más bien el que has mencionado, que no conozco, nunca he visto el texto de Jan sobre Bonhoeffer. Yo mismo lo he leído a Bonhoeffer cuando era joven, cuando era universitario. Incluso lo tengo en mi blog, he compartido ahí fragmentos de las cartas desde la prisión de Bonhoeffer, en fin. Tal vez me interesaría comentar ese texto, pero bueno, nos ponemos de acuerdo. Y de pronto lo que yo quería, si termino un poco recomendando o sugiriendo, que en el libro de Jean sobre la edad de los sistemas, en el pensamiento de Lilith tardío, hay un párrafo, una sección que tiene el subtítulo de Esperando a Godot, que hace obviamente alusión a esa obra clásica de teatro, Esperando a Godot, de un Samuel Beckett, creo que era, y en el cual de pronto yo encuentro mucho de lo que hemos conversado, algunos términos, la cuestión de la tecnología que mencionó Miguel, etcétera, etcétera. Incluso, digamos, es muy sugerente una frase de Jean que dice: esa es, desde mi punto de vista, la intuición central de Illich
sobre el carácter de la espera de Godot del fin de la era industrial, la imposibilidad de despedirse de las herramientas y también la casi imposibilidad de asumir la dimensión de la era de los sistemas y así su especificidad, es decir, su ausencia de exterioridad. Este párrafo, por ejemplo, me hubiera gustado si prolongábamos la discusión, que nos comente Humberto si de alguna manera ya está, digamos, anunciando esa idea de la histéresis, ese concepto de la histéresis que también nos ha explicado. De todos modos, yo he visto que Jan es sumamente, ¿cómo se llama? Diverso, tiene demasiados recursos en términos de su acceso a la literatura, por ejemplo, en este caso, o a veces películas, como algún texto que utilizó, en el que utilizó el Titanic para, digamos, abordar sus temas. Entonces estaba siempre conectado con lo que estaba ocurriendo en ese momento, seguramente, ya sea películas o la realidad histórica o la revolución zapatista, etcétera, para abordar los temas que obviamente nos ha propuesto Illich y que él continuaba recurriendo a todos los mecanismos, todos las figuras literarias u otras para abordar de una manera creativa todos estos temas. Yo les deseo el mejor de los fines de año. Yo también me siento bien estando con ustedes y ojalá el próximo año podamos continuar nuestras conversaciones en torno a la obra de Illich y de Jan Robert sobre todo. Gracias, amigos. Muchas gracias, Hernando. Humberto, todavía Enrique Snyder y Alicia Dorante, si no tienes inconveniente de que también hablen. Enrique, por favor. Mira, complementando un poquito, ¿sí? Estábamos hablando de, hace un momento decía Servando, creo, lo de que la comida viene de nuestros campesinos, y eso es muy cierto. Y no obstante, lo que estaba comentando es una experiencia que tuve. Bueno, tengo un amigo que pues sí estudia mucho algunas cosas de, bueno, finanzas, dinero, economía, ingenierías, pero me decía, todo viene de esas rastreas y todo viene de un pozo petrolero. Y yo, ay, caramba. Sí, hasta los alimentos, en el sentido de que tenemos, para producir tantas toneladas por hectárea, se necesitan esos fertilizantes que requieren calderas de miles de grados centígrados para que puedan generarse esos fertilizantes, que puedan generar tal productividad. Es una cosa abrumadora pensar en eso, ¿no? O sea, por un lado está nuestro campesino que hace su labor a su manera, como puede ser industrializada, o sea, agricultura industrial, o puede ser una agricultura muy tradicional, pero para los 8,000 millones de personas necesitamos esa dimensión, ¿no? Y yo retomo lo que estaba comentando. Estamos en los sistemas, a lo que nos está llevando es a dar solución a ese problema en el que ya estamos metidos. No podríamos pensar en vivir ahora sí que muy vernáculamente dentro de toda una ciudad gigante de la Ciudad de México, porque, o sea, si no fuera porque el sistema del metro funciona, y ya ni funciona tan bien, pues no, o sea, no se podría llevar a cabo esa vida entre tantos, ¿no? Y pensando en cualquier ciudad. Ya estamos metidos ahí, ahora hay que encontrar las salidas, ¿sí? Y creo que, no sé, o sea, Illich, Jan Robert, nos dan demasiados términos que nos ayudan mucho a poder retomar el camino desde la base, ¿no? Desde la vida cotidiana, una base que nos pueda permitir estar
más cercano de lo humano, del otro no como dato, del otro como un objeto, como caso, como cosa, sino del otro como persona, ¿no? Completa, como un ser humano completo. Y no sé en qué parte exactamente podamos ahí encontrar de ellos algo que nos ayude a ir deteniendo la inercia de este tren, ¿sí? Pero realmente que tenga efecto, porque a veces nada más hablamos de cómo lo que se debería de hacer, pero pues no es aplicable. ¿Qué podríamos hacer que sea realmente una forma de generar ese cambio de conciencia que nos permita estar en en esta realidad de la que no nos podemos escapar, ¿sí? Y a la vez, construir unas vías de salida a este gravísimo problema en el que está la humanidad. Y eso podría ser como para lo que podemos pensar de textos para el próximo año, no sé cómo vea. ¿Sí? Quería comentar eso. Gracias, Enrique. Alicia. Pues sí, no sé si Humberto quiera comentar sobre lo que está diciendo Enrique, pero bueno, yo quiero decirles que tenemos tanto éxito que tenemos comentaristas rezagados, o sea, está Felipe Guerra y la arquitecta Carmen, que van a comentar, ya están programados para la segunda y la cuarta semana de enero. Y en febrero está Javier, con el texto que decía Silvia, que no estaba Diego Ferraris, y obviamente estamos pensando que retome otra vez Diego Ferraris. Y los demás, pues, son obviamente bienvenidos. Nada más quería comentar esto, ya tenemos enero y la mitad de febrero apartado, ¿no? Y pues muchísimas gracias, ha sido todo un éxito, es un placer escucharlos y muchísimas gracias, Humberto, y feliz año a todos, feliz año gregorino, porque todos creemos en otro tipo de año. Ok, es todo. Humberto, para despedirte, no sé si quieras comentar algo. Y no, solo agradecer de nuevo la invitación. Como decía, es la segunda vez que estoy en el seminario, me da mucho gusto como volver a poder compartir y que haya podido presentar mi texto y comentarlo y qué bueno que va a seguir el siguiente año. Muchas gracias y felicidades. Y Héctor, nos tienes que dar una fecha de comienzo el año que entra. Sí, Alicia, que nos ponemos de acuerdo, no lo tengo claro, Alicia lo tiene es la coordinadora de las fechas con nuestros expositores, así que me atengo a las fechas que me mande Alicia. Pero de todos modos, yo les quiero pedir a todos los asiduos a este seminario que por favor nos manden sus sugerencias, sus ideas para mejorar el seminario o para hacerlo un poco más amplio. Yo soy de la idea de que necesitamos leer no solamente a Jan ni a Iván, sino también a otros como a Silvia, a ti misma Silvia, a Javier y a otros personajes de esta ciudad. A mí me gustaría mucho que fuera un poco más diverso este ejercicio de lectura compartida, pero ustedes díganme, eso enriquecerá mucho mejor y actualizaría también muchas de las ideas de Iván, de Jan y de los expositores que aquí están presentes y que también escriben. Pues bueno, esa sería mi sugerencia, pero lo comentamos más adelante. Muchas gracias, amigos. Gracias por estar aquí presentes y que tengan un excelente fin de año. Márgara y Coti creo que quieren levantar la mano. Márgara, por favor. No, que yo nada más quería agradecerte a ti, Jesús, y a Alicia, y por supuesto a Silvia, todo el trabajo de programación del seminario y de mandar el enlace y de grabar las sesiones y después volver a subir las sesiones ya grabadas. La verdad es que es un gran trabajo y es un gran repositorio, ¿no? Porque uno puede volver a escuchar. Y yo estoy súper de acuerdo en que siga el seminario. Pues lo que sea que decidamos, yo creo que va a estar muy bien. A mí me encanta seguir leyendo a Jean Robert, creo que tiene muchísimos
otros trabajos, pero sí lo podemos mezclar, ¿no? Con el mismo Iván Illich, no sé, ya se podría ir haciendo una propuesta también a Silvia, por supuesto, pero que sí sigamos, ¿no? Creo que eso es lo que nos motiva a todos los que andamos por acá. Y muchas gracias de nuevo, por toda la organización. Felicidades. Gracias, Márgara. Coti. Felicidades a todos, a Yo Miguel, proponer nada más. Fernando. No me pueden ver, pero les mando muchos cariños. Y que pasen muy bien el fin de año y que empecemos un año nuevo. Gracias, Silvia. Coti, no sé rápidamente si puedes decir algo. Quisiera que tuviéramos una tarea, aparte de festejos y de agradecimientos, de ir trabajando. Me uno a lo que propusiste, Jesús, sobre todo a ver otro esquema de trabajo. Ha funcionado muy bien, pero la innovación es buena, ¿no? Intentar nuevas interacciones en estas 2 horas, más allá de una lectura. Quizás me uno a la propuesta de retroalimentar a Jesús y Alicia con propuestas de parte de nosotros, no ser tan pasivos en el sentido de que pues leemos y luego escuchamos. Tenemos que crear creo yo que tenemos que crear otra dinámica para crear realmente el espíritu de los que estamos honrando, ¿no? No repetirlos, lo que ellos ya dijeron. Todos hemos tenido una experiencia y han influido en nosotros, pues ahora es el momento de demostrarlo precisamente en nuestras interacciones en esto. Para mi propuesta es para este mes que lo piensen y se lo mandemos a Alicia, y precisamente a Jesús lo que propuso. Yo me uno a que ahora sea nuestra amiga la que sea la protagonista. ¿Nuestra qué? Silvia. De Silvia creo que tenemos que trascender, que no vamos a decir que se pasa, sino es muy importante lo que ahorita puede decirnos Silvia de su trayectoria, no como esposa, sino como otra persona más que acompaña a otra, y cómo son vasos comunicantes los dos, ¿no? Entonces, sí, yo quisiera dejarles esa tarea a todos, que generalmente somos de 10 a 18. Pequeño comité me parece muy bien, y pensar que la tecnología la hacemos nosotros. Claro. El desarrollo tecnológico va a venir rapidísimo, y ahorita lo acaba de decir Silvia, no entiende, va a tener que recurrir a alguien que le diga que tiene que hacer determinadas cosas. Nos está rebasando en nuestra práctica cotidiana. Entonces, hay que aprovechar, sobre todo, me disculpo con Jesús, tenía muchísimas ganas, porque los Wanderlust con la cuestión de los tambores, para mí ha sido ejemplar. Y van a seguir existiendo, esos fenómenos siguen existiendo aquí en Europa, en cualquier parte del mundo. Nosotros somos parte de ese movimiento. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, que tengan excelente noche. Ahora sí cerramos. Un gran abrazo de fin de año y que tengan un precioso cierre de actividades de evaluación, y mis mejores deseos para todos. Gracias. Igualmente a todos, a todas. Bye. Qué lástima que no me pueden ver, pero aquí estoy. Aquí estoy con ustedes. Te imaginamos. Te imaginamos, Silvia. Te imaginamos, Silvia. Bye. Hasta luego.